Entonces, pues vamos a empezar a platicar acerca de este asunto de las obligaciones en relación con los acuerdos comerciales internacionales que nuestro país ha firmado. Y bueno, generalmente cuando nosotros hacemos una operación de comercio exterior, pues tenemos que fijarnos en el hecho de que quizá con ese país tengamos un acuerdo comercial firmado. Y, por supuesto, cuando queremos acceder a las ventajas que fueron negociadas en ese acuerdo, pues tenemos que honrar los términos que fueron pactados en el acuerdo comercial. De tal manera que incluso para los efectos de la operación aduanera, en el caso del certificado de origen, el artículo 36A de la ley aduanera prevé como obligatorio que cuando se exige la preferencia arancelaria que se hubiera negociado, pues es necesario presentar el documento que acredite que los bienes realmente son originarios en los términos, perdón, que pues se pactaron en el acuerdo. Para el caso del TEMEC, pues tendríamos que presentar la famosa certificación de origen, lo mismo que para el TIPAD. Pero, ¿de dónde, cómo es que podemos llegar a materializar el hecho de que un bien es originario en un documento? Bueno, todo esto se da en relación con lo que los países pactaron. Recordemos que en los acuerdos internacionales se busca beneficiar a una zona de libre comercio, a una zona específica que ha sido diseñada para ese propósito, y entonces la idea es que solamente los cuates, es decir, solamente los países que participamos en ese acuerdo comercial, nos veamos beneficiados y no los terceros, de tal manera que las reglas de origen o los conceptos que los países pactaron tratan de prever las ventajas solamente para los bienes que son del colectivo beneficiado, para los países del acuerdo, y no para los terceros países. En el caso de nuestro país, nosotros podemos ver en este mapa, pues que tenemos una serie de acuerdos que han permitido el desarrollo de nuestras operaciones comerciales durante el transcurso del tiempo. Aquí esta línea de tiempo la tenemos desde el 94, que fue con el arranque del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, antes ya México tenía algunos acuerdos comerciales, no de la envergadura de los tratados de libre comercio, pero que sí le permitían tener preferencias, sobre todo con los países de Latinoamérica. A partir del 94, pues hemos tenido una serie de acuerdos como los que están descritos aquí. En el 95 tuvimos en el 95 empezamos a tener varios acuerdos que después se fueron convirtiendo en uno solo. Por ejemplo, en el 95 tuvimos el Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela. Después Venezuela se sale y solamente queda Colombia. En el 95 tuvimos también tratado con Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica como acuerdos unitarios, excepto el del Triángulo del Norte, donde estaba, perdón, el grupo de los tres, donde teníamos a Honduras, El Salvador y Nicaragua. Que después estos acuerdos se juntan ya en el 2013, aquí lo podemos ver, en el Tratado de Centroamérica, porque incluye a todos esos países. Después, en el 99 con Chile, en el 2000 con Israel, a partir de 26 de julio del 2000 con la Unión Europea, en el 2001 ya con la Asociación Europea de Libre Comercio, y así sucesivamente hasta tener el tratado que hoy tenemos de ampliación o de renegociación con Estados Unidos y Canadá, que es el famoso TEMEC, que inició su gestión el 29 de junio del 2020. Y no olvidemos también el accidente que sucedió con la Comunidad Europea cuando pues el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte decide salir de la Comunidad Europea, y se genera este evento del Brexit. Y a partir de ahí, México firma con esta región, con la Gran Bretaña, pues un acuerdo de continuidad comercial. Es un acuerdo que dice, ok, ya te saliste de la Comunidad Europea, ¿y qué onda con nosotros, no? Entonces pactan que las cosas sigan como estaban negociadas, pero en un acuerdo particular, que es el acuerdo de continuidad comercial, ¿no? El famoso RUMEX, que aquí estoy poniendo aquí, que se fue publicado la última vez con modificaciones el 21 de junio ya de este año, del 2021, ¿no? Entonces, ese es el mapa que tenemos en relación con los acuerdos comerciales. ¿De qué se trata aquí? Bueno, pues los países negocian para efectos de otorgarse ventajas y beneficiar a la zona de libre comercio, pues una serie de elementos
que permitan pues distinguir a las mercancías de un país y de otro para efectos de proveerles preferencia. Les decía yo también que en el marco de América Latina se creó la Asociación Latinoamericana de Integración y ahí tenemos varios mecanismos que hasta el día de hoy nos ofrecen ventajas arancelarias, como acuerdos de preferencia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional, acuerdos de alcance parcial, acuerdos de complementación económica, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar, me voy a devolver un poquito en la presentación, que a nivel global tenemos muchos elementos de donde tomar para identificar que existan ventajas arancelarias. Por un lado, los acuerdos negociados en el marco de ALADI y por otro lado, todos los tratados de libre comercio que hemos tenido a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la idea es que los países tienen que establecer conceptos legales que permitan discriminar a mercancías a las que los países, en términos de un acuerdo comercial, no desean otorgarles ventajas o que no se merecen las ventajas por no estar dentro del esquema comercial. Entonces, los países deciden, pues, tener normas de origen, negocian normas de origen o identifican normas de origen, que son elementos legales que van a distinguir a un producto de otro en relación con su origen. Entonces, las normas de origen generalmente dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con las mercancías que compramos y vendemos? ¿Cómo les vamos a identificar que puedan ser originarias o no? Entonces, establecen pautas para poder identificar a las mercancías. Pero también dicen o se reconoce que de pronto hay ciertas mercancías que no pueden ser producidas u obtenidas en los países con los que se tiene un acuerdo comercial. Y entonces los países dicen, bueno, démosle chance a ciertas mercancías que no son de la zona, pero pongamos restricciones o pongamos condiciones para esas mercancías. Entonces así nacen definiciones como esta, porque los países tienen que establecer normas de origen por un lado y veremos que en los acuerdos comerciales tenemos tanto normas de origen como reglas de origen. ¿Qué es una norma de origen? Bueno, pues aquí hay una definición del acuerdo de normas de origen del acta final de la Ronda de Uruguay del 93, que dice que las normas de origen deberán prever que el país que se determine como país de origen de algún producto sea aquel en el que se haya obtenido totalmente el producto o, cuando en su producción estén implicadas más de un país, aquel en que se haya llevado a cabo la última transformación sustancial. Esta definición es bien interesante porque pone de manifiesto los requisitos que quizá una mercancía debiera de cumplir, pero los pone de manera muy general, porque no necesariamente donde se haya llevado a cabo la última manufactura de un producto es la que le confiere el origen. Hay mercancías que se producen en México y que no cumplen las reglas de origen, pero también hay mercancías que se producen en México con ningún material que sea originario de México o de Estados Unidos o de Canadá, si hablamos del TEMEC, y que sí pueden calificar como originario. ¿Cómo sucede esto? Bueno, porque generalmente se establecen condiciones que los materiales que no son de la región deben de cumplir para efecto de obtener una preferencia arancelaria. Ya en relación con estos asuntos de la preferencia, en el GATT, también en el apartado 2 del anexo 2, se establecen condiciones. Dice, bueno, no solamente vamos a identificar los productos que no son de la región y no solamente vamos a poner requisitos, sino también vamos a ver para qué ponemos requisitos. Quizá ponemos requisitos para obtener una preferencia arancelaria o quizá para incluso poder introducir mercancías a nuestros territorios. Entonces, ya aquí se le empieza a dar sentido a esas normas de origen. Es decir, las normas no solamente dan sentido al hecho de que una mercancía pueda ser comercializada en el marco de las negociaciones o las relaciones comerciales de un país, sino que también en relación con los acuerdos comerciales que se tienen. Y por otro lado, también dentro del GATT y de la Organización Mundial de Comercio, bueno, de acuerdo a los elementos que la propia Organización Mundial de Comercio tiene, porque allí la idea es que las mercancías que son objeto de intercambio se beneficien, pues, por ser mercancías que forman parte de los países que pertenecen, por ejemplo, a la Organización Mundial de Comercio. Y habría que ver el sentido de esto. En los tratados de libre comercio, lo que nosotros buscamos es establecer que las mercancías que son objeto de intercambio comercial
puedan señalarse como originarias. ¿Y qué es el requisito? ¿Cuál es la definición que permiten identificar a estas mercancías como originarias? Bueno, pues justamente esos requisitos se llaman reglas de origen. Y aquí tengo una definición muy básica respecto a las reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Yo digo que las reglas de origen son los requisitos mínimos que esa mercancía, ¿sí? Son los requisitos mínimos de integración o fabricación, elaboración o transformación que esa mercancía debe cumplir para ser considerada como originaria de un país o región comercial. Lo mínimo que podemos hacer, las reglas de origen nos lo va a decir, porque la regla de origen tiene varios niveles. Nos establece las condiciones de manera global, pero dentro de la regla de origen, y ya lo veremos más adelante, establece fases para que un bien pudiera ser considerado como originario. Entonces, en la medida que yo cumpla con el requisito mínimo que me imponga la regla, pues ya la hice, mi mercancía ya podría calificar como originaria. Es como estar en la escuela, en la universidad. ¿Cuál es el requisito mínimo para aprobar la materia? Ok, si el requisito mínimo era pasar con 6 y yo ya lo tengo, pues yo ya la pasé, estoy aprobado, ¿sí me explico? No me importa que no fue 10, con el mínimo que hubiera sido, si la regla así lo dice, pues ya con eso me considero aprobado. De esa forma, digo en este ejemplo burdo, de esa forma es que las reglas también establecen las condiciones, lo mínimo que tengo que hacer para que la mercancía se considere originario. Obviamente, dentro de la regla existen elementos que de pronto, aun cuando parecieran requisitos mínimos, son criterios o son requisitos difíciles de cumplir. Pero bueno, en general, esas son las reglas de origen. Entonces, las normas generales son los conceptos globales que permiten identificar a una mercancía como originaria. Pero ya las reglas de origen es el requisito particular que una mercancía debe de cumplir de manera específica en un acuerdo comercial para considerarse originaria o no. Y aquí hablo de este concepto, originaria o no, porque cuando nosotros estamos realizando una operación de comercio exterior, una operación de importación o exportación, o incluso estamos incluyendo estas mercancías en un proceso de producción, tendríamos que identificar la naturaleza de estas mercancías para ver cómo las consideramos en el momento de decidir si todo el bien, toda la mercancía que estoy fabricando, con partes, componentes o materias primas, realmente son originarias o no. Entonces, aquí me va a interesar mucho saber el origen tanto de mis partes, componentes, no sé, incluso material de empaque, materias primas, para saber si ya voy a usar este ejemplo, ya en la mezcla, el bien resultante, imagínense que estamos elaborando un pan muy rico, entonces tengo un montón de componentes ahí, entonces yo tengo que identificar al final en ese proceso que hice para fabricar ese pan, si el pan realmente es originario o no, derivado de las reglas de origen que se hayan establecido, pues para el pan en ese acuerdo comercial. Entonces de eso se trata, los acuerdos van a identificar esta parte. Otra cosa importante es que independientemente de que cuando nosotros hacemos el despacho aduanero de las mercancías y queremos utilizar una preferencia arancelaria, tenemos que presentar documentos que acrediten que realmente el bien es originario. No solamente, bueno, las obligaciones no terminan ahí, porque, perdón, de acuerdo con los tratados internacionales, los países se reservan también el derecho de hacer verificaciones de origen, de tal manera que nosotros tenemos que conservar la información que le da sentido al origen de esas mercancías. En la medida de que no tengamos un soporte que nos permita acreditar que los bienes son originarios, es probable que derivado de una verificación de origen, pues se concluya que los bienes no son originarios y entonces tengamos que pasar por algún trance donde tengamos que pagar impuestos o pagar actualizaciones, recargos y a lo mejor incluso tendríamos alguna incidencia de carácter comercial con nuestra contraparte, ya sea que compremos o vendamos mercancías. Entonces, de eso se trata este tema. Los tratados de libre comercio, en lo que se refiere a la operación de comercio exterior, pues van a fijarse en el flujo de las mercancías y en los requisitos que estas mercancías deben de cumplir para efecto de ser originarios. Cada acuerdo comercial tiene un capítulo específico dedicado a la determinación del origen, ¿no?
¿Cómo es que se establece de manera genérica que el bien pueda ser originario? Pues de primera instancia, los procesos que realizamos para las mercancías dan ese sentido de originalidad. Generalmente los bienes que no son originarios tienen que cumplir con un proceso de transformación tal que les permita justamente acreditar que derivado de ese proceso las mercancías se transformaron suficientemente. O la otra es que cuando el proceso no es suficiente, generalmente las reglas nos exigen que cumplamos con una proporción de integración o limitan una proporción de materiales que no son de la zona, de tal manera que no es posible que tengamos, bueno, aunque en algunos casos sí es posible, pero no debiera ser posible que la totalidad de los materiales no sean originarios y al final el producto califique como originario. Bueno, esto sí puede ser posible derivado de lo que la regla de origen exprese, porque también tenemos que tomar en cuenta, y eso lo ven los negociadores, que no todos los materiales o componentes que vamos a utilizar para diversos procesos de elaboración o producción se encuentran en nuestro territorio, de tal manera que habrá de manera natural oportunidad que de pronto podamos adquirir mercancías de cualquier parte del mundo para someterlas a un proceso e integrarlas en un bien que al final va a ser exportado entre los países con los que tenemos acuerdos internacionales. Entonces, ahí a lo mejor ya el proceso que nosotros estábamos aplicando no sea suficiente y la regla entonces me exija cumplir con una proporción de integración. Y para entonces, pues ya tendríamos que saber cómo está constituida esa mercancía, cuáles son los costos de elaboración, de producción, de los materiales que utilizamos, pues para identificar si realmente son originarios o no, con base en la regla de origen. Porque de manera tradicional, generalmente, y no sé si ustedes lo hayan escuchado ya, pero a veces es muy común decir, mira, si la mercancía cumple con cambios de clasificación derivado de un proceso, pues ya ni te preocupes, con eso es originario. Sí, pero si no conocemos la regla y la regla quizá diga otra cosa, a lo mejor no basta el proceso que estamos haciendo. O incluso puede ser que la regla de origen me exija que yo realice cierto proceso de manera específica, pero si no lo estoy realizando, entonces tampoco puedo hacer cumplir la regla de origen. ¿Qué es importante aquí? Es siempre identificar la fracción arancelaria de la mercancía que estoy fabricando, la que estoy produciendo, identificar la regla específica para esa mercancía y también identificar la estructura de materiales que tengo para hacer un análisis completo y entonces ver si realmente estoy cumpliendo con la regla de origen que fue negociada en los acuerdos comerciales internacionales que se han negociado, ¿no? Entonces, aquí vemos que pues no solamente el proceso define a una mercancía como originaria, hay ocasiones que la regla me dice, no, tienes que cumplir con una proporción o incluso hay ocasiones en que la regla me dice, mira, tienes que cumplir además de un proceso con una proporción de integración. Entonces, quizá la forma de determinar el origen también se complique, ¿no? Entonces, generalmente tenemos que identificar que ese proceso de transformación sea un proceso de transformación sustancial, que no sea una simple mezcla, o bueno, los acuerdos comerciales también dimensionan los procesos que no confieren origen. Por ejemplo, quizá yo importo mercancías de cualquier parte del mundo para exportar a Estados Unidos o Canadá. Y lo único que hago yo es traerlas a México, les cambio el empaque y pretendo llevarlas como productos originarios. No, pues el simple empaque de las mercancías no confiere origen. O importo, no sé, animales de algún país no parte del Tratado de Libre Comercio. Lo único que hago yo aquí es matar esas reses y las mando en canal, ¿no? La simple matanza no confiere origen, por ejemplo, ¿no? A lo mejor el hecho de realizar algunos cortes y demás, ciertos procesos, a lo mejor eso sí, pero tenemos que entender el proceso de transformación sustancial de acuerdo a la dimensión que la regla de origen tenga. Y generalmente dentro de los acuerdos internacionales se establecen pautas para definir los procesos que no confieren origen. Y también es bien importante que los conozcamos, porque a lo mejor el proceso que estamos haciendo pues no realmente genera la posibilidad de tener un origen, ¿no? Generalmente estos procesos que nosotros hacemos los denominamos salto arancelario. Generalmente de ese proceso los denominamos como salto arancelario y ese salto arancelario tiene dimensiones, tiene espacios que cumplir.
Generalmente pudiera ser a nivel de capítulo, la regla nos lo dirá, o de partida, o de subpartida, o incluso de pronto las reglas de origen nos dicen o nos exceptúan utilizar ciertas mercancías para el proceso. Por eso es siempre importante identificar mi correcta clasificación arancelaria de las mercancías, ubicar la regla de origen específica para esa mercancía y después aplicarla para definir si todo el bien es considerado como originario o no. Recordemos que de pronto dentro de la regla de origen me dice, ¿sabes qué? Puede ser transformación de estas mercancías, pero de esta mercancía, aunque la transformes, no la puedes utilizar para el proceso y decir que se cumple con el cambio de clasificación. Entonces, tenemos que estar alerta de nueva cuenta, y ya lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo, siempre para poder identificar que un bien es originario, necesitamos conocer su regla de origen y tenemos que aprender a buscar estas reglas de origen en los acuerdos comerciales de que se trate.